despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, qué rico tenerlos aquí. Buenos días, Chile. De nuevo. Hoy es San Arturo. Saludos a Arturo Vidal. ¿Qué otro Arturo conozco yo? Arturo Prat. Quiero saludar ¿Cómo también no? a Arturo Maglis. Es como primo tuyo, Rafa, con la barba. ¿Quién? ¿Arturo Arturo Vidal? Vidal. ¿Arturo Vidal? ¿Ustedes conocen a Arturo Maglis? Sí, claro. Arturo Duclos, amigo gran mío. artista. Arturo Duclos, que estaba vendiendo sus obras para todos los que estén interesados, está en estos momentos. En la fe. Arturo Arturo Gatica, Gatica. grande. ¿Está muerto o está vivo Arturo Gatica? Arturo Gatica. Y ya Lucho está vivo, sí. Yo entrevisté a Lucho. y ya saludamos a don Arturo Prat, Chacón. Sí, Pero no le estoy diciendo a Rafael ¿Qué cosa? que se parece, que la barba, el look, tienen una cosa Arturito. muy... Las entradas tan Arturito. delineadas. Pero si no, son- no tenía entrada, era Arturito pelado. Prat. No seas malo, era pelado. Ah. ¿Cómo No. que de entrada era pelado? No, ¿Es buen tenía- mozo Arturo Prat? Muy buen mozo. Sí. Yo Muy buen siempre lo mozo. encontré Muy muy buen macho, mozo. muy macho. Y esta cosa de al abordaje, muchacho, también me gustaba. Oye, pero su mujer... No es muy chileno eso. La mujer- La abordaje. Ay, que eres Almorzó a la gente. La mujer Arturo de Arturo Donti. Prat siempre andaba como muy cubierta, como vestida de Pero negro así se siempre. asaba. ¿Ah? Bonito, me gustaba. ¿Carmela Carvajal? La Carmela. Carmela Carvajal, que andaba era como de la casa de Nardalba, como si viviera en misa. Bonito, ese cuellito como Pero rococó. sus bonito. discípulas del colegio no son así. Por Yo suerte. soy del colegio. Esas salieron bien reverde. Sí. Yo soy de allí. Tú eres de ahí. A esa le gusta el abordaje, muchacho. Esas son muy del abordaje. Cuando se encuentran con Arturo Prat dicen al Esas, abordaje. esas marchaban con unas banderas de calzones. Ay, va, mentiroso. Te prometo. Y con Sí. manchis. Sí. Ya, pero yo estuve poquito igual en todo caso. y No con hice unos toda la gritos, vida. pero aprendiste todo. Y, Pero saliste más buena alumna. Oye, la primera del curso. No, sí, Carmen Carvajal es un gran colegio y sale gente muy inteligente y formada. Gente muy formada. Muy Ya, formada. vamos con los titulares. Rafa, dame vuelta Formada el relojillo. informada. Oye, el formada relojillo. e informada puede ser lo contrario. ¿eh? Estamos de verano, ¿ah? Pero- Ayer 29. hizo calor y hoy día van a ser 29 Sí, grados. y yo salí como de invierno. Pero en 2 minutos tú también te liberás. Eso, En 2 y eso que, segundos. pero si además, si eres de Carmela, tenés que No me demoro nada. desabrigarte más rápido. No me Se demoro saca, nada. se saca la chaqueta y sale con todo la chaqueta. Sí, voy a mostrarles cómo estoy aquí, debajo de la chaqueta. No me digas esas cosas. Ya, oye, paren ustedes dos que amanecieron tan 700, 29 grados. hay una noticia bien impresionante el día de hoy, que es que 739 establecimientos particulares subvencionados pasarán a ser gratuitos a partir de 2016, según confirmó la ministra de Educación Adriana del Piano. Solo 20 recintos educacionales optarán por la modalidad de particular pagado. No se ha reportado el cierre de establecimientos a consecuencia de este cambio, según agregó la ministra. Ah, pucha, ¿y la catombe? Bueno, ya no, a partir del próximo año, en marzo, 739 establecimientos, lo que significa muchos miles de familias dejan de pagar la escolaridad. Pero ya encontrarán el modo de endeudarlo igual. Así que no te preocupes. La Por los democracia, útiles, vía útiles. la democracia cristiana y el gobierno buscan un acuerdo por sus diferencias por las indicaciones en la ley de aborto, eso antes de que hoy se inicie la votación en particular en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Los puntos que entrampan un acuerdo son la obligación de denuncia en caso de violación, el alcance de la objeción de conciencia y el plazo límite para menores de 14 años. Diferencias dentro del oficialismo dilatan el acuerdo para ingresar las indicaciones a la reforma laboral. Los ministerios de Hacienda y Trabajo buscarán dirimir cambios esta semana. Por su parte, la CUT llamó al gobierno a cumplir los plazos. Además, el Ejecutivo desecharía la indicación para explicitar la opción de reemplazo interno de trabajadores en huelga. Y la caída del cobre llevaría a Codelco a entregar en el 2015 los menores excedentes en los últimos 12 años, pese al drástico plan de reducción de costos de la minera. En el primer semestre sus aportes al Estado llegaron a los 875 millones de dólares y para la segunda mitad podrían ser casi nulos de mantenerse el precio en sus actuales niveles. El exministro de Hacienda, Alberto Arenas, aclaró que se enteró por la prensa de la existencia de la empresa de Giorgio Martelli. En su declaración como testigo por el caso Soquimich, Arenas señaló a Rodrigo Peña y Lillo como gestor de aportes monetarios
a colaboradores de AIN. Además afirmó que Michelle Llorrat nunca le señaló presiones de Interior, pero sí supo sobre la reunión entre su jefa de gabinete, Llorrat, Vargas y Donoso. El ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, va a ser formalizado el 14 de septiembre junto a Giorgio Martelli y Alejandro Zule por el caso Soquimich. Eguiluz va a enfrentar cargos por haber facilitado una serie de boletas y facturas que se presumen ideológicamente falsas, las que suman cerca de 465 millones de pesos. El desempleo en el trimestre móvil mayo-julio. ¿Cómo es un trimestre móvil? ¿Ah? ¿Tú no puedes conocer eso, los trimestres móviles? Sí, pues. Ya. En el trimestre... ¿Cómo no? Es obvio, es un típico, esos son esos típicos términos de políticas públicas. Más inquietos. Son términos de políticas públicas. El desempleo en el trimestre móvil mayo-julio fue de 6,6%. Esta cifra significa un incremento en 0,1 punto porcentual respecto al trimestre móvil anterior. Esto es una guerra entre una competencia entre trimestres móviles. La ministra del Trabajo y Previsión Social... Llamados trimestres celulares. ¿También? Hay celulares, claro. Un chiste fome. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón, sostuvo que la leve variación da cuenta de que el país está enfrentando bien el proceso de desaceleración, pues su impacto en el empleo ha sido menor. Escuché muchas radios que están muy decepcionadas por esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque el desempleo no había subido. Estaban como muy. Va a dar mucha rabia si el desempleo no sube. Estaban como muy. Varias radias, algunas hermanas incluso, decepcionadísimas porque el desempleo no está subiendo así como. Qué bueno que no está subiendo. No, pues ya está bueno que llegue la calamidad ya, sí, está tan avisada. Tiene que pasar algo, pues sí, ¿cómo esto? Vamos con noticias tiene internacionales. Que aumentar la pobreza ya, pues. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, reiteró su decisión de permanecer en el cargo. Además, confirmó que va a agotar el proceso legal en su contra con una petición a las partes y, comillas, dice él, que se respete el debido proceso. El presidente guatemalteco recurrió a la Corte de Constitucionalidad para frenar la investigación en su contra por un multimillonario fraude aduanero. La justicia tiene entre 24 y 48 horas para decidir, pero está más tierra Guatemala súper convulsionada. Cuando Guatemala está convulsionada, cosas bien asquerosas pueden suceder. La Organización de Estados Americanos rechazó celebrar una reunión de cancilleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela tras el cierre ordenado por el presidente Nicolás Maduro el pasado día 19. El representante de Colombia, el embajador Andrés González, calificó la situación de crisis humanitaria grave e instó a la OEA a que no guarde silencio porque Colombia entera está indignada y ultrajada. Y junto con esa noticia, Colombia también no logra en este minuto la reunión de la OEA para tratar la crisis fronteriza. Esta crisis la hemos seguido poco, pero una crisis tremenda, exactamente. Como bien lo dice... Las imágenes son sí. Y ahí entonces tenemos que el gobierno de Juan Manuel Santos está sufriendo una importante derrota diplomática frente a Nicolás Maduro y está pidiendo a la OEA que no guarde silencio por las deportaciones arbitrarias y los maltratos que están en esa zona fronteriza. Otra noticia internacional es Hungría. Hungría cerró durante más de una hora la estación de ferrocarriles del este de Budapest, donde cientos de migrantes intentaban subirse a trenes rumbo a Austria y Alemania. Un portavoz gubernamental de Austria explicó que las autoridades intentan de esta manera aplicar las normas europeas relativas al control de pasaportes y visados. Por el momento, la estación ha reabierto el tráfico de trenes, aunque los agentes de seguridad impiden el acceso a los refugiados. El Banco Central de China endurecerá las normas sobre divisas para frenar depreciación del yuan. Se trata de un intento por frenar la especulación y la volatilidad de la moneda tras una devaluación sorpresiva de la misma ocurrida hace 2 semanas. La entidad ha intervenido varias veces para estabilizar el yuan desde la devaluación del 11 de agosto anunciada como una reforma de libre mercado. Leí por ahí un artículo, creo que estaba en El País, ya ni me acuerdo, que hablaban de que que buena parte de esa crisis del lunes negro se había producido por las noticias de una cosa que había echado a correr un periodista irresponsable sin confirmar los datos. Tú estás diciendo una tautología. ¿Entre periodista irresponsable? Hay periodistas responsables también. Sí, pero son malos. No. Periodistas responsables. Pero bueno, que había sido como producto de unas informaciones echadas a correr no imprecisas.
Es interesante. Hay una discusión también en este país, por lo menos en algunos sectores, respecto de eso, de la responsabilidad de algunas noticias que se publican. ¿Por qué? ¿Por hablando de la Marcela Jiménez? ¿Estás hablando? ¿O de otras noticias? Sí, de esa nota Clarisa Hardy mandó una carta al mostrador. Oye, eso me impresionó. Y no se la publicaron. No se la publicaron. Y está dando vuelta en las redes sociales. Muy sorprendente. Estamos hablando de la nota que se leó el día jueves pasado. Es una carta absolutamente respetuosa. Sí. Yo creo que casi obligación, no legal, pero dentro de cualquier ética periodística uno tiene que publicar las cartas directamente al medio. No sé, yo nunca había visto el caso, o sea, tampoco me sorprendió incluso el mostrador, del que me sorprende muy pocas cosas, digamos, los artículos de esto no me sorprendió, pero que no contestaran, que no pusieran la carta me resultó muy sorprendente. No me pareció que era como ni siquiera actitud del mostrador que hacerlo. No, porque más bien al mostrador le gusta las polémicas, y esto hubiese hecho una polémica, hubiese inflado algo. No me pareció ni lógico en su propio esquema, digamos. Ahora, nunca la había tenido la polémica respecto de sí mismo. Sí, pero... No tengo recuerdo. ¿Sí? Que él le hubiera dado espacio a una polémica respecto de sí mismo. Bueno, pero no me parecía que contrarrestaba contra la línea editorial. Sí. Y claro, y el artículo sigue dando vuelta y se sigue hablando mucho. Un artículo donde una periodista, a partir de identificados de empresarios que hablarían de la supuesta gusto por el alcohol, no, más bien una gira donde la presidenta hubiese tomado mucho y hubiese tomado mucho antidepresivo, y ya lo comentamos acá, pero sigue circulando esta conversación. Claro, y le pregunta si es ético no ponerlo. Claro, yo ayer lo hablaba con mi alumno en la universidad y creo que si el alcohol hubiese desencadenado algo, o sea, si el presidente hubiese chocado, o hubiese caído una escalera, o cualquier cosa, me parece que es legítimo publicarlo. Correcto. Y luego también la cantidad de notas que estamos leyendo, y eso es alarmante, de fuentes ocultas que están interesadas en algo, o sea, la cantidad de garganta profunda que hay notas enteras, pero reportajes sin una sola fuente. No, pero eso no es nuevo, Rafael. No es nuevo, pero y además se acentúa, digamos. Es dentro del marco en el que periodísticamente se puede hacer una nota, no tienes por qué. O sea, muchas de las investigaciones no van con fuentes, o sea, no van con fuentes abiertas. Claro, pero hay mucha información que no va con... el ministro tanto señala que no sé, que el manejo del 8 ministerio es pésimo. Estamos hablando de una especie de pandemia. No, el artículo del que estamos hablando adolecía de todo rigor imaginable, porque tú puedes, como tú bien dices, una cosa es que tú digas que tal persona llegó borracha a tal evento, se le cayó la cabeza y dio vuelta un vaso y sucedieron cosas. Sí. Y otra cosa es que tú digas, tal persona está bebiendo mucho y no sé cuánto, de manera que el gobierno, que está mal el gobierno, está mal gobernado el país por culpa de eso es una sugerencia. La verdad es que eso no... Es que también repetirlo es también hacerse parte. Entonces... Pero ya lo repitió el gobierno, así que no tengo por qué no... Es verdad, el propio ministro Marcelo Díaz. Sí, así que no 8:14 de la mañana. Y ayer fue un día con mucha actividad, porque apareció un hashtag que era algo así como yo defiendo la democracia. O sea, ya como parando el golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? No sé. Oye, viene en la portada del diario La Tercera la declaración que hizo el exministro de Hacienda, Alberto Arenas. Lo que dice es que él se enteró por la prensa de la empresa recaudadora de Giorgio Martelli. Esto en contradicción con también lo que se busca como pista de la figura que también, el rol que jugó el otro hombre encargado de la campaña de Michelle Bachelet y exministro Rodrigo Peñailillo. Me llama la atención la declaración de Arenas, porque Arenas, si había un hombre que estaba instalado en el comando y probablemente era el segundo de a bordo en esa campaña, era Alberto Arenas. Se supone que además está el ministro de Hacienda porque maneja algo entiende de plata. Parece que no. Y además era el encargado del programa, de elaborar el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Eso por una parte. Dos, la contradicción que hay entre las declaraciones de Michel Jorrat, el exdirector de Impuesto Interno, que cuenta una reunión que se hace en el Ministerio de Hacienda, en el que participa la jefa de gabinete del ministro Arenas, Andrea Palma, donde está Samuel Donoso, un PPD que es abogado de Soquimich.
y que por lo tanto no hay que contar 2 más 2 ni 1 más 1 para entender que eso es una presión que se ejerce sobre el caso. Llama la atención las declaraciones de Arena, pero bueno, son parte, digamos, de estrategias judiciales. A mí me llama la atención, o sea, no sé, escucho maravilloso lo de Guillermo Girardi, que no está en ninguna parte. Siempre se los ha indicado como el peor de todos los corruptos y el más malo de todos los malos y el hombre de todo. Y abren carpeta y más carpeta y más y me parece... Oye, ¿Qué te pasa, Pato? Es que estoy medio sorprendido, qué curioso, y la tercera nos trae... ¿Lo de los colegios? Lo de los colegios. No viene ni en portada ni lo veo adentro. Es que no pasó nada. Pero lo trae el Mercurio en portada. Y el Mercurio sí, sí, y como titular principal, porque los gobiernos y los alcaldes analizan cómo van a apoyar a las escuelas públicas. 739 colegios subvencionados serán gratuitos en el año 2016, próximo año. Y están listando plan de 21 garantías para evitar el éxodo desde los municipales. Yo no quiero ser como cuico, pero encuentro que pero lo soy. Pero lo soy. Me Encuentro que lo único que no me gusta de toda esta reforma es que porque a los particulares no dan nada. O sea, es extremadamente vergonzoso lo caro que es la educación en Chile, comparado a lo mala. Sí. El colegio de mi hijo es bastante bueno, pero igual es caro, porque podría ser gratis, digamos, o semi-gratis. Pero ahora que hay colegios gratuitos y van a ser, se supone, esperemos, de calidad, tú podrías cambiar a tu hija del colegio me parece que a un colegio gratuito de calidad. Que todo el error de este gobierno es para mí, cuando yo fui al 2011 en las marchas, yo entendí algo que parece que el gobierno entendió a media nomás, que estamos cansados de la focalización de las políticas. Esto de focalizar las políticas y hacer que el Estado se encargue de los pobres y que los ricos vivamos en un mundo en que no hay Estado, o solo hay Estado cuando se trata de policía. La policía me resulta a mí que es lo contrario de lo que una sociedad tiene que ser. Por supuesto que es más efectivo y acaba antes con la pobreza, focalizar. Pero ¿ese es el único objetivo? ¿El único objetivo de una sociedad es acabar con la pobreza? No. Punto 1, la pobreza no es la lepra. La pobreza es la fuente máxima de pensamiento, de ideas, de creatividad en el mundo. O sea, acabar con la pobreza es como acabar con un tesoro, de alguna forma. Punto, con la indignidad sí, con la indigencia sí, con la pobreza, ¿por qué habría que acabar con ella? Luego, el rol de una sociedad no es acabar con la pobreza, sino que es unir a la sociedad y hacerla coherente y una. A mí me resulta todavía demasiado caro los colegios, demasiado. La otra vez estaba hablando con una compañera de trabajo que está en el proceso de selección de buscar un colegio para su hijo, o más bien que un colegio lo acepte a su hijo. Más bien. Y es vergonzoso, o sea, yo no creo que en esta cosa que todo está bien, todo está bien, nosotros estamos acostumbrados a que sea así, pero no está bien, es anormal, es completamente enfermizo, es completamente terrible que tener hijos en Chile lo es para todo el mundo, desde la clase alta hasta la clase más baja. Es carísimo, no tiene ninguna relación con lo que es. O sea, no, es un castigo, es como un a mí me resulta que todavía es que un escándalo transversal, que claro. Yo tengo dudas, Rafael, en tu argumentación de poner el foco ahora en los privados. Creo que lo que se ha criticado es cómo el gobierno, antes de hablar de inclusión, de lucro, no sé qué, no habló primero de educación pública. Eso es lo que vimos en la discusión durante el año, que para muchos era el punto de partida. Sí, y todo el trasfondo, pero déjame terminar, el trasfondo político de esta conversación tiene que ver con mayores niveles de igualdad. Si tú tienes que emparejar la cancha para todo, incluidos los colegios particulares, no sé qué significaría gratuidad, que no sé, que el nido de águila fuera gratuito. No, que el San George fuera gratuito, que obligaran no sé tengo dudas. Bueno, es que yo soy un extremista, yo quería que llegaran con tanquetas y con gente de ese río en mi colegio, lo obligaran a poner. Yo quería eso. Quizás sea mejor que puedan focalizar los gastos en niños de la Florida, no te estoy hablando para no ser exagerada, de La Pintana. Pero lo está viendo. ¿Ah? No, yo creo que estamos, pero es raro que estamos poniéndole pelo a la sopa en el momento en que hay una noticia que es bien importante en este sentido. Pero y es bien sorprendente. Me gustaría ser parte de la noticia. Y es bien sorprendente porque significa un giro. Significa un giro del que yo, más allá de lo bien o mal hecho que esté en este momento, esto va a ser sin vuelta atrás. Y eso es lo que yo creo que es atractivo de pensar en estos momentos. O sea,
Hay algo que se está haciendo en estos momentos, en esta historia, que yo creo que le va a faltar mucho por ser refaccionado, pero que tiene difícil retroceso. Por ejemplo, la reforma laboral fue mal pensada, fue mal hecha. Parece que no hay dos voces que digan lo contrario. Dos voces de las que entrevistan. Pero, no, en general hay un acuerdo bastante grande que está... pero no hay una voz que llame ya, no habría una voz que se atreva a decir que tenemos que volver a la recaudación anterior. O sea, ya subió, ya se dio el paso de que el Estado le pide más aporte a los chilenos y a las industrias y a las empresas. Ese paso se va a ajustar, se tiene que simplificar la manera de recaudarlo, claro, pero difícilmente volver atrás. Y hoy día sabemos que van a pasar a ver algo así como 200 y tantas mil familias que pasan a no pagar desde el próximo año, no pagar la educación. O sea, ¿qué es lo que me interesa más a mí, digamos, para entrar en el terreno que estáis diciendo tú, de lo cultural? Más que a esa familia desde ya les viene una noticia buena, que es que van a ahorrarse no sé cuántas lucas de copago en su presupuesto mensual. A mí me parece interesante que pasó a entrar como valor que la educación es un derecho. Sí. O sea, la educación no solo es un ahorro que se le genera a la familia, sino que la educación es algo que a los niños por nacer les corresponde, y los chilenos en tanto comunidad nos hacemos cargo. Pero eso me parece valioso. A mí me parece, pero sí, y veamos cómo arreglamos ahora las mallas curriculares, la mejor calidad de la educación. Todo eso es valioso, pero igual igual encuentro que los ricos en este país somos víctimas de nuestra misma estupidez, digamos, pero víctimas. O sea, una persona que tiene que pasar por la humillación de que un colegio le diga a su hijo le falta liderazgo, o a su hijo no sé qué, no corresponde con no sé qué, y entrar a unos colegios en un inglés guachurriento, con un uniforme horroroso, todo eso yo creo que los ricos son las personas más víctimas en este país. O sea, la verdad me da mucha pena ser rico en este país. Pagáis por cosas que no tienen ningún sentido, pagáis de más, pagáis por ir a unas clínicas donde te ponen, te pintan la uña, hay 600 enfermeras que no te dejan descansar mientras tú estás enfermo. Pobre rico. Yo creo que los ricos son, te juro que es verdad, te juro que la segregación, y la gente de los ricos no se dan cuenta, porque hemos sido educados todos con la idea de que eso es bueno. La segregación social y cultural tiene una cantidad de dificultades y de problemas que, por supuesto, para que se den cuenta, para que no nos demos cuenta, habría que hacer un cambio gigantesco. Pero ¿cuándo le vamos a poder explicar que vivir en la dehesa o en Santa María o Vitacura es paupérrimo, es pobrísimo, es terrible? O sea, es horroroso. Le están robando todo, hay demasiadas áreas verdes. No, por eso. Ellos se están robando, si los ladrones le están haciendo una ayuda. No, si es terrible lo que le está pasando a los ricos. Si ellos vivieran en edificios de departamentos, no les robarían tanto. Se debieran organizar más, de manera familiar, quizás, para defender los derechos. Usted se ríen, pero ¿usted cree que la comuna de Vitacura, una de las peores comunidades en Santiago, que queda aislada de todo, eso es ser rico? ¿Vitacura qué? ¿Dónde es el metro de Vitacura? No sé, pero ¿para qué querés metro? ¿Para qué querés metro? Bueno, porque transporte público. Porque, por supuesto que toman transporte público, es que eso es lo más lógico. O sea, pero Vitacura está demasiado conectada. No, pero es que usted se ríe. La de esa, usted se ríe. La de esa no la entiendo. Ustedes se ríen, pero yo estoy diciendo algo profundo. Pero Vitacura es una buena comuna. El tema ha salido elegir, de hecho, en la comuna que más ha subido su metro cuadrado. Es Vitacura, se ha convertido en la comuna más. Pero es una comuna mal comunicada, mal hecha. Pero me gustaría también retomar lo que dice Pato. Me gustaría no cambiar el foco de lo que dice. Vitacurense. Sí. Me gustaría no cambiar, Rafael, es que yo creo que el foco, si tenemos una noticia que tiene que ver con gratuidad. Tiene varios focos también. Sí, pero en esta discusión en la cual. Rafael está triste por los ricos y tiene derecho. Entonces hablemos de los ricos. Estoy triste por los ricos porque van a tener educación gratuita, la misma mala educación horrorosa que tienen los ricos, pero la van a tener gratis. A mí me parece invidiable, me da envidia por los pobres. Ahora, me dan ganas de ir a pegarles, porque ¿cómo yo tengo que pagar el triple por algo que por lo mismo? Los estudios que nosotros mismos comentamos acá y hemos leído durante tantos años demuestran una cosa distinta a la tuya, salvo algunas excepciones de colegios emblemáticos, liceos emblemáticos, cuando a los niños los hacen hacer todas estas pruebas de rendimiento, qué sé yo, la diferencia entre la educación particular, la educación subvencionada y la educación pública son notorias. Claudia, no es tan notorio primero. No es verdad. Lo notorio es la diferencia que tiene de capital social unos y otros dependiendo de sus y te puedo decir que el colegio caro aquí, comparado con la misma prueba en Estados Unidos, en Inglaterra, un colegio gratis, es
ridículo. Entonces estamos pagando por algo que en otros países es no solo gratis, es paupérrimo. 8:25 de la mañana. Hoy, como le decíamos, hay otra discusión. Viva los ricos, la discusión ricos. tiene que ver con el proyecto, con la ley del proyecto de ley de aborto. Ha habido diferencias notorias entre la democracia cristiana y el gobierno. Se dice ayer que estuvieron aquí negociando y en conversaciones. Tenemos en línea al presidente del Colegio Médico, Enrique París. Para entrar un poco en esta discusión, él apoya esta indicación que obliga a denunciar casos de violación. Muy buenos días, Enrique París. Buenos días, Claudia. ¿Cómo está? ¿Cómo Hola, ve doctor. usted, desde el Buenos días. Colegio Médico, esta discusión que se está dando en el proyecto de ley por 3 causales? Hay una democracia cristiana que acá siente que las cosas no están caminando por la vía correcta, y hay otros de la nueva mayoría, y yo creo que también de la sociedad, según la encuesta, que consideran que dan por hecho, digamos, que son 3 razones como obvias en caso de un aborto terapéutico. Bueno, el Colegio Médico hizo una encuesta o una detección de la opinión de los médicos por término de su página web, perdón. Y la mayoría de los médicos están por las 3 causales. De hecho, por las 2 primeras está más del 70%, y por las 3 en conjunto sobre el 50%. Yo creo que hay que diferenciar también, a pesar de que esto es parte de la política ya, entre lo que opina la bancada de diputados o el grupo de diputados que están en la Comisión de Salud y otro grupo de la democracia cristiana que está liderado por la ex senadora Alvear. Yo creo que hay diferentes posiciones, y ayer vi también que hay un grupo de mujeres demócratas cristianas que también está por apoyar el proyecto de ley en las 3 causales. O sea, aparentemente también hay una división dentro de la misma democracia cristiana. Doctor París, este es un problema de salud público grande, mediano más o menos. O sea, hay muchos abortos clandestinos, hay muchas personas. Tengo entendido que lo del misoprostol ha cambiado bastante el panorama del aborto, que no es lo que yo conocí en la adolescencia, cuando me abortaron. Intentaron abortar a los 45 años. ¿Cómo es? Para saber de qué estamos hablando. Rafael, yo creo sinceramente que no es un gran problema de salud pública. Hay otros problemas mucho más grandes. Hay que recordar que la presidenta planteó este proyecto cuando habló de los derechos y deberes o derechos reproductivos y sexuales de la mujer. O sea, este es un problema que atañe fundamentalmente a las mujeres, y es por eso que la voz de ella es muy importante y es la voz que hay que escuchar. ¿Por qué? Porque la mujer, como lo ha dicho también la ministra de Salud, tiene que tener la posibilidad de decidir. Aquí no se obliga a nadie. La ley dice, o el proyecto dice en su título, es la interrupción voluntaria del embarazo en esas 3 causales. Por lo tanto, también ahí se ha tergiversado un poco la discusión diciendo que esto es obligatorio, que después va a venir el aborto libre. No es así. Por eso es que me parece bien que se esté dialogando y se estén acotando algunos de los temas del proyecto. Oiga, doctor, y la indicación esta que quieren de el requisito de dar aviso en caso de violación, ¿eso está apareciendo para destrabar a cierto mundo demócrata cristiano? ¿Cuál es cómo entra esta indicación? Este tema? Yo creo que siempre ha estado presente la obligación o la necesidad de dar aviso. Cuando se trata de una violación, o cuando se trata de un embarazo, en una niña menor de 14 años, el médico tiene que hacer la denuncia sí o sí, porque se considera violación de todas maneras, porque no hay consentimiento a esa edad. ¿Hasta qué edad es así? 14 años. 14, o sea, ya de 16, de 15 ya... Sí. Un embarazo en una niña de 14 años o menos, sí, eso ya es un delito, porque sí, tiene que haber habido una violación, no hay consentimiento. Correcto. En las niñas mayores, el médico lo que tiene que hacer es hacer un informe, describir las lesiones o certificar de que hubo una violación, pero es el juez el que tiene que determinar la culpabilidad. El médico no es el que determina la culpabilidad. Es lo mismo que se hace cuando uno es médico legista no oficial en un hospital de provincia. Uno constata las lesiones, eso va a la justicia, pero es la justicia la que tiene que determinar. ¿Y no se podría abortar hasta que el juez dictamina que efectivamente hubo violación? Ese es el punto muy importante. En el caso de las niñas, después de familia, va a tener que determinar eso. Y en el otro caso, van a tener que buscar formas de que esto se acelere, porque como muy bien dice usted, si no se determina de inmediato, si no se aclara de inmediato la situación, claro, el embarazo puede seguir adelante.
Y bueno, digamos también, que además, también hay un cambio en la semana. Claro, Enrique París. Lo que tenemos ahí en el fondo es que tenemos por otra parte una crítica de lo que la justicia funciona lento. Hay una crítica enorme respecto de eso. Si hay que esperar que un juez determine si hubo violación o no, eso podría chocar con los plazos. O sea, ¿cómo operaría? El niño podría entrar al colegio. Claro. Yo creo espero que no lleguemos a ese extremo. No, yo creo que todo eso se va a discutir en el Parlamento, ahora con la discusión artículo por artículo. Me imagino que se irán buscando las soluciones. Yo creo que es muy la discusión se ha banalizado un poco, en el sentido de que se ha querido decir que esto va a abrir la puerta al aborto libre, que cualquiera va a poder abortar, que van a abortar a los niños con Down. No es así. Además, insisto, el tema es una interrupción voluntaria, y además el acompañamiento debería ser para ambos grupos de mujeres. O sea, la mujer que quiere interrumpir el embarazo debe recibir un acompañamiento, y aquella mujer que quiere seguir con el embarazo con mayor razón también debe tener un acompañamiento. Sí, en el caso de que el embarazo es inviable, don Enrique París, lo que se dice es que acá tiene que haber un especialista que lo acredite, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Claro. Un médico general puede hacer el diagnóstico inicial. Eso te iba a preguntar. La ecografía en no es provincia, fácil. ¿en provincia cómo se hace? En provincia, en lugares alejados, porque de repente todo esto lo hacemos pensando en Santiago, Sí, pero en la realidad de las provincias, de la región y de algunos pueblitos no, con suerte hay un paramédico. ¿Cómo se hace? Chile es muy centralista. Ajá. No, en ese caso la paciente tiene que ser derivada, eso también va a tener que quedar claro en la ley. Acuérdense que, por ejemplo, para el tema auge se fijan, las garantías explícitas fijan plazos para el diagnóstico y para el tratamiento. Aquí también yo creo que se están fijando plazos, y esos plazos van a tener que cumplirse. No, el paciente, o la paciente en este caso, perdón, debe ser derivada. Se le hace una primera ecografía, a lo mejor incluso por un médico no especialista, pero la certificación de una inviabilidad fetal o de una enfermedad fetal incompatible con la vida tiene que ser hecha por un especialista. En eso estamos de acuerdo. Oiga, doctor, este no es el tema del momento, pero me interesa preguntárselo a usted. ¿Usted sería contrario a pensar en el aborto libre, efectivamente, durante determinados plazos, como sucede en tantas partes del mundo? No, yo creo que en ese caso, no, yo soy contrario a eso. ¿Por qué? Porque en ese caso la interrupción del embarazo se transforma en un método anticonceptivo. Para eso hay métodos anticonceptivos. Está la píldora del día después, que muchos de los que ahora la piden en el pasado estuvieron en contra. O sea, aquí tiene que activarse también en forma muy importante la educación sexual en los colegios, las escuelas, para que las niñas aprendan, y los niños también, obviamente, usar el preservativo, usar la píldora al día después, tener un programa de prevención del embarazo no deseado. Yo creo que eso es fundamental. También eso debería estar más claro en la ley, y los que están en contra justamente han insistido en ese punto, y obviamente que tienen razón. Uh-huh. Bueno, don Enrique París, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto telefónico. No, mucho gusto. Chao. Saludos a Radio Z. Que tengan muy buen día. Igual usted. Gracias. 8:33 de la mañana de este... Se me olvidó preguntarle, me duele un poco. Esa gente que aprovechan los doctores. Sí, como en un evento social. Fíjate, no por molestarte. Oye, perdona por Oiga, molestarte. doctor, estoy trapicado, aquí tengo una cuestión como... ¿Me podrías examinar que me duele un poco? Y yo por eso no fui doctor. Por eso y porque me saqué 600 puntos en la prueba de actitud, pero por eso no fui doctor, imagínate la ¿Te hubiera gustado ser doctor? Ahora sí, ¿eh? Ahora yo creo que lo habría hecho bien. Sí, yo también creo. Porque tengo como... Es una vida asquerosa. No sé. 8:34 de la mañana, aprovecha y Me paga... hubiera gustado ser urólogo. ¿Qué? Urólogo. Urólogo. Pensé que psiquiatra. Hola, ¿cómo estáis? Aprovecha y paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés, y participa por uno de los 5 viajes a Brasil que en septiembre Corbanca tiene para ti. Eso, mientras usas tus tarjetas Corbanca, tienes más posibilidades de ganar. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo, y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, el nuevo modelo Mazda que rompe con todo lo establecido en su categoría. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. 8:35, el historiador y panelista de este programa, en segundos con nosotros, don Alfredo Jocelyn Holt. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto.
Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:36 minutos. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero, desde cero. 8:36 de la mañana, Alfredo Jocelyn Holt, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿qué te pareció el Premio Nacional a Tomás Mulián? Iba a mencionar, Qué bueno. porque me alegró muchísimo. Bueno, yo los premios nacionales, para serte bien franco, tengo serias dudas al respecto. Pero me pareció, como se llama Tomás Mulián, siempre es bueno tomar conciencia de lo importante que es una obra que ha sido muy significativa, ciertamente hacia fines de los años 90, con el Chile actual, y también el libro sobre el consumo quedó en evidencia. Pero no es lo único. Los trabajos que hizo con Manuel Antonio Garretón en su momento, sobre la Unidad Popular. Fue formador de mucha gente también. Formador de mucha gente. También cuando estuvo en el ARSI, en la buena época del ARSI, hizo una labor muy extraordinaria en términos de publicaciones, por ejemplo, con LOM. ¿Cómo sintetizarías más o menos su aporte intelectual, digámoslo así? O sea, ¿por dónde le ves el valor máximo por ingresar al debate público, con ideas de mayor sofisticación y altura, por el tipo de análisis que hizo la sociedad en un momento? ¿Dónde le pillarías tú dónde le verías el mayor valor? Tiene varios ángulos, pero ciertamente el hecho de hacer una sociología con un componente histórico importante sobre el momento actual, o muy reciente. Es una reflexión sobre los procesos que se estaban viviendo, y eso fue antes del golpe, a raíz del golpe también, y ciertamente lo que ocurrió hace los años 90. Es una reflexión en rodaje, entonces que es muy difícil llevar a cabo eso. Y me parece que también tiene muchas virtudes. Entre los sociólogos me parece que es de los más aproximables para un público general. Chile actual no creo todo el mundo, un libro que tuvo un éxito extraordinario, y no todo el mundo lo leyó. Yo también con el tuyo, o sea, ese es un libro que salió a fines de los 90 por ahí. Él precedió, él marcó una tónica. Como con un momento en que se consideraba que la economía iba al galope, que éramos ejemplo de la transición democrática. Y el libro Chile Actual de Mulián también, el peso de la noche, el tuyo. Sí, Chile Actual, sí. Sí, hubo varios que tiraban pelos en la sopa, digamos. Claro, y dijeron cómo se llama. Estaba muy bien servida. Pero lo hacía pensar a uno. Entonces también, es decir, no solamente, yo creo que la crítica era muy, muy feroz. De hecho, yo creo que lo sustancial de esa crítica se mantiene hasta el día de hoy, y es el diagnóstico crítico que ha cobrado una difusión y una aceptación. Un diagnóstico de Mulián con el que tú coincides. Sí, yo coincido, sí, la crítica al modelo, por cierto, sin duda. Pero me parece que lo interesante era de que él reflexionaba críticamente, pero reflexionaba. Los costos que también le significó a Tomás y a otros haber tenido esa postura. Hoy día que se plantea Lagos como una alternativa. Oye, tiene una frase al uso de Lagos, solo breve, pero si algo que yo creo que le hizo mal a Lagos en un mundo y muy bien en otro fue cuando Hernán Sommerville dijo: los empresarios amamos a Lagos. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, ya. Hoy viene en el Mercurio una entrevista. Mis banqueros, ¿cómo se llama? Hernán Sommerville dice: Ricardo Lagos sintetiza lo que es un jefe de Estado, el poder en manos de un líder con visión de futuro. Claro, yo no sé si estas cosas le hacen bien a Lagos. O sea, en un mundo sí,
Pero se dice lo mismo, te das cuenta que se dice lo mismo hace 15 años atrás. Ajá. Así que hay ahí, ¿cómo se llama? Que está empantanado. Mulián en ese sentido, ¿cómo se llama? Cobra y lo pone esto en una cierta dimensión crítica. Entretenida la historia además de aproximación política de Mulián a la historia de Chile, porque partió siendo un gran renovador de la izquierda, o sea, muy crítico de la postura que había tenido su propio mundo en la Unidad Popular, y en momentos otros más bien recuperó los valores históricos de esa misma izquierda para reponerlos cuando parece que se estaban diluyendo. También, claro. Entonces, por ejemplo, él rescata todo lo que ese consenso que se planteó con los gobiernos radicales. Claro. Fue muy importante. Terminó pasando por los comunistas, se enojó con los comunistas. Él fue tradicionalmente muy cercano a los comunistas. Claro, después se distanció de nuevo. Por esa cosa de disciplina. Claro, pero el sector... Era el MAPU, después se acercó a los... Pero claro, yo creo que también su gran aporte es que era íntimo amigo del Guatón Correa. Sí, era el mismo grupo. Sí. Y de hecho, tenía una mamá bastante sentido humor y una persona, no está muerto, aunque tenga... Igual lector de novelas también. Pero la ciudad está vivo, aunque parece que una ciudad pareciera como una especie de tumba, pero... No, está vivo. Es que es un beso a la muerte el Premio Nacional, entonces hay que tratar de evitar que eso sea. Es una persona aquí, varias personas rescatan eso, varios sociólogos, y es verdad que también, aparte del aporte sociológico, histórico, y también un aporte personal de alguien muy honesto, muy capaz, muy dialogante, o sea, claro, con una red de amistades de todos los lados, y muy se reía él de lo que contaba, que con él, Brune y compañía habían hecho lobby para poner al Curas Boone en la Universidad Católica. En la Católica, sí, en el canal 13. Porque era como buena onda. Vendía el Curas Boone una onda de buena onda, y después se arrepintieron amargamente. Pero claro, yo también creo que también él hizo algo que hoy en día es bastante común, pero que en esa época era totalmente extraño, que es rescatar el análisis marxista como forma de analizar la sociedad actual, la sociedad postmoderna. Es decir, la sociedad postmoderna decía, no, ya el marxismo con la Unión Soviética muere también el pensamiento marxista, que es contradictorio, porque el pensamiento marxista y la Unión Soviética no tienen por qué tener esta relación de implicación. Marx no hubiese sido un partidario de la Unión Soviética, ni menos del Pacto de Varsovia. Y él vuelve, y hoy en día esto hay que decir que esa batalla la ganó. Claro, y él es también, hay toda una beta católica en Mulián, y eso explica cómo se llama su pertenencia al MAPU. Y también hay una anécdota que para mí Mulián tiene una anécdota que me pasó. Nos convidaron para un 1 de mayo, por ejemplo, a hablar en la radio, y era con Ricarte Soto o algo así, si no recuerdo mal, y estábamos ahí, estábamos hablando sobre, qué sé yo, del 1 de mayo, de la situación, qué sería, y Mulián, a la salida, le digo, vamos a alguna parte, vamos a tomar un café. No, tengo que ir a la manifestación. Y entonces le digo, ¿vaya a ir a la manifestación? Sí, no, pero él necesitaba estar, y con ese ímpetu. Con ese impulso. Claro, entonces iba a todas las manifestaciones de la CUT en ese momento, seguramente se sigue yendo a esto. No, es valioso, ha sido bastante productivo en el último tiempo. Tiene tesis muy en el penúltimo tiempo, ¿no? En el penúltimo tiempo. Últimamente yo no he estado con él, así que no estoy... Yo lo he visto por ahí. Sí. Pero estuvo, o sea, yo creo que como que bajó su... Sí, un minuto como que desapareció. Tuvo una pequeña, que fue súper presente en la discusión pública chilena durante bastante rato. No, lo pasó muy mal, porque le costaron bien caro las posturas duras, críticas. Tiene tesis muy extraordinarias. Tiene una tesis, por ejemplo, que de alguna manera que trata de situar la idea del suicidio de Allende, entendido o explicado como una forma en que Allende se da cuenta que el terror viene, que estamos en el proceso revolucionario del terror, y entonces su suicidio es una manera de evitar que la izquierda haga el terror, que la haga la derecha, que la hagan los militares, pero no tenga que hacer, no tenga que llevar a cuesta como mochila histórica a la izquierda a cumplir esa función. ¿Ya has acordado la Unidad Popular en el último rato? Bueno, eso le dijo, yo en un momento quería invertir todo eso, yo hacerle las preguntas a ustedes, y era un poquitito en esa onda, ¿cómo vieron ustedes la semana pasada? Que yo creo
que batimos récords. ¿De qué? ¿Batimos récord de qué? De paranoia. Ya. De déjà vu, ¿cómo se llama? Que se ha mencionado esto. Sí. Lo que escribe también un poco Peña, ¿no? Como el tema del trauma puesto en presente. Claro, teniendo que verlo aquí y se repite todo esto en un escenario. ¿Ustedes lo vivieron así? Yo sí. ¿Sí? Yo lo vi quizás psiquiátricamente, lo vi como lo viví así. Y yo creo que lo viví así porque había gente que quería que lo viviera así. O sea, no creo que fue o sea, me resultó muy... Si la historia no se repite, pero hay gente que la hace repetir. O sea, me resultó como inocentón un poco de más. Incluso la columna de Carlos Peña, porque primero... Después leí una serie de columnas que hablaban del derecho a reunión pero si nadie está contra el derecho a reunión, ni mucho menos, y me parece que la manifestación es legítima, tiene sentido, y además era esperable. Yo hace un par de meses estuve en Valdivia y estuve leyendo el diario La Prensa Austral y los diarios del sur y se preparaba esto. No, hay un estado de guerra, hay un estado de crispación, hay un estado de UP, digamos, en el mundo del sur, entre los colonos. Bueno, tampoco nos lo están pasando muy bien allá, por eso te digo, por razones que no estaban durante la Unidad Popular. Y nosotros no lo vimos, no lo vimos en Santiago. O sea, hubo ese mismo día, hubo afuera de La Moneda filo de enfrentamiento. Estaba ahí, ¿eh? ¿Tú estabas ahí? Sí. ¿En qué lado? Estaba el mundo mapuche. No, reporteando. No, yo iba pasando. Yo iba paseando y me quedé. Porque Pato siempre va como pasando. Sí, eso es, bueno, sí, más o menos. Y estaban ahí un grupo que eran los hijos de colonos, básicamente, y que estaba ahí Luxinger. Y estaban los mapuchistas, que no es lo mismo que los mapuches, porque no había mapuche, había solo 2 mujeres mapuches que estaban ahí presentes. El grupo de los mapuchistas estaba efectivamente enfervorizado, o sea, estaba muy furioso, le salía, digamos, escupo por la boca mientras hablaban. Yo fui víctima de eso en un momento que fui y crucé. Con esto sirve para retratar lo que había allá, a saludar al Rojo Edwards, con el que habíamos estado hablando nosotros aquí el día antes, justamente entrevistándolo, y me identificó un mapuchista mientras yo saludaba al Rojo Edwards, y eso me convirtió, por supuesto, me increpó furiosísimamente. Tu árbol genealógico. Me tiró todo lo que te quieras imaginar. Pero con esto estoy diciendo varias cosas a la vez. Uno, que estaban el Rojo Edwards y José Antonio Cast detrás de la organización o apoyando o junto con este grupo de colonos. O sea, cuando se dice que no, si es que acaso no tiene relación con la política, no, eso es ridículo, estaban ahí. Ver a los furiosos mapuchistas atacando a Luxinger, que mal le mataron a su padre y a su madre, quemado adentro de la cuestión, es sencillamente escalofriante. O sea, no sé qué tipo de diálogo, qué defensa se puede hacer de eso. Esa tensión, más los camioneros por el otro lado, y si agregamos que al presidente le gusta el whisky, para seguir con para juntar todas las cosas, claro, hacían una serie de cosas literales con la UP. Pero a mí y algunos medios hablando de golpe blando. Sí. Pero ¿sabes lo que a mí me llamó la atención? A mí lo que me repercutió en esto fue que yo soy mucho más dado a criticar a los propios que a los contrarios en general. Entonces tenía una crítica a la Unidad Popular para explicar su final y qué sé yo, por lo mal hecho de las cosas de ahí, por sus desórdenes internos. Pero aquí me invitaron a imaginar la fuerza espantosa y macabra de la reacción. O sea, ante la falta de buenos argumentos para decir que Chile está en un caos hoy día, y al ver los discursos imperantes y la manera en que se reacciona ante esto, que ya no es solo el mal gobierno, sino que hay una reacción ideológica muy fuerte, yo creo, a cierto proyecto que aquí se quiere contrarrestar. Y cuando tú ves cómo se contesta eso, si yo me imagino cómo habrá sido esto el año 73, con un gobierno explícitamente marxista en curso, y lo que eso le debe haber producido al empresariado, por primera vez, fíjate que se me realizó en la cabeza, porque no lo viví. Por lo tanto, si es que a mí los izquierdistas... Pero sabemos bastante de eso. Sabemos bastante de eso, está muy documentado. Pero mientras los izquierdistas de la época te van y te hablan de esto, yo digo, sí, pero haz las cosas bien. No tenía la experiencia de haber visto lo que era esa... Ahora, la incompetencia del gobierno fue altísima. Yo creo que ese es un punto y yo creo que alimenta fuertemente también la sensación de... Pero es muy fuerte el arma que tienes para... No, lo que pasa es que lo que ocurre es que la tendencia de este país para radicalizarse y buscar los extremos es algo que tenemos que tomar en consideración. Sí. Y dos,
que el otro punto es de que no existen los vacíos de poder en la política, que hay alguien siempre que lo va a tratar de llenar, y la manera que como se llena es a empujones también. Entonces eso a mí me pasa hace años. ¿Y tú qué pasa? A mí me pasa hace años que todos los presidentes que quieren cambiar las cosas en Chile son borrachos, según la prensa. O sea, Don Tinto, pero hay que ser era totalmente abstemio, se le puso Don Tinto, es decir, borracho extremo. Yo ahora he revisado la prensa del Frente Popular, hasta que se murió, y era inoperante, inútil, mal hecho, estúpido, y bueno, Balmaceda, inoperante, inútil, tiquitaca, las mismas críticas. Entonces, si las mismas críticas son frente a las mismas políticas, y no digamos que las políticas neoliberales o los gobiernos de transición eran perfectos, porque esta idea que era el Dream Team, que Eduardo Frei Ruiz-Tagle era un gobierno de que todo es tiquitaca y todo salía perfecto, y cuando vendían el agua y cuando vendían no sé qué lo hacían bien, no, que Carlos Figueroa no era un tipo que ponía que metía la pata todos los días y que fue a votar con el carnet de conducir, ¿no? O sea, eso es lo que me pasa. Yo, tomando en cuenta todas las críticas que son totalmente legítimas y totalmente verdaderas, pero Rafael Moreno, cuando hizo la reforma agraria, era considerado un idiota, un imbécil, un tonto y un degenerado. Después, cuando cambió de posición, era la misma persona, igualmente poco luminoso, y era considerado un genio. Entonces, no, yo creo que nadie. No, pero nadie volvió a decir que era un tarado. Sí. Bueno, tampoco un genio. Sí. Pero ya nadie lo criticó. A mí yo comparto, a mí me llamó mucha atención, incluso he tenido conversaciones, discusiones con amigos míos, por ejemplo, el uso del off en las noticias, para referirse a qué es lo que está pasando, por ejemplo, al interior de la moneda. Concretamente la presidenta. El hecho de que muchos de estos offs salgan de la misma moneda, así que hay ahí, o por lo menos se sostiene que vendrían de ahí. Esto me parece que es muy complicado. También el tipo de personas, es decir, las declaraciones de Carlos Figueroa me llamaron particularmente la atención. Es decir, cuando yo veo a Carlos Figueroa, es decir, automáticamente veo no solamente a Carlos Figueroa, sino que veo todo un grupito detrás. De la Democracia Cristiana. Claro. Entonces, hay unos que salen y otros no salen. Porque es decir, hay un juego de posiciones aquí fuerte. Concretamente, si está Carlos Figueroa es porque está Pérez Lloma atrás, entre otros, por dar un ejemplo. Gutiérrez Martínez es un personaje que no tiene pelo en la lengua tampoco. No, es un personaje no está oculto. No está oculto. Pero ¿cómo se llama? Pero se reservan distintos momentos, y hay una aposta en cuanto a cómo llevar. Gutiérrez Martínez tampoco tiene pelo en la lengua, pero también es una persona que a veces aparece, se mosquean y no se mosquean. Hay todo un juego aquí. Hay posiciones. Me pasó también con la aparición de Cortázar hace como 2 semanas. También. Ahora, eso también. Y Cortázar supone otra gente que está detrás de él. Por cierto, en el caso, un ingrediente más, que no solamente, bueno, el cuento de... ¿Eso es una cosa? Sí. Esas críticas que uno escucha en Pérez Lloma, en Cortázar, en Gutiérrez Martínez, están presentes en el Partido Socialista fuertemente, están presentes en el PPD, hay cuestionamientos en el PC, no es solamente, efectivamente... Bueno, el PC no son los mismos cuestionamientos, son otros. Son otros, pero te quiero decir, lo que sucede en la Democracia Cristiana es una evidente incomodidad con el gobierno y el programa, evidente. Claro. Y un tensionamiento excesivo que lo vemos también reflejado en este tensionamiento Burgos-Presidenta. Claro, pero no desconozcamos que en el mundo la nueva mayoría hay una preocupación y una incomodidad con cómo se está manejando el gobierno también. Pero se agrega esto. No sé si es agua de otro costal. No podría decir que es agua de otro costal. Son diferentes. Pero se agrega el hecho de, ¿cómo se llama?, de los recuerdos y la memoria histórica. Porque nuevamente vemos a la Democracia Cristiana jugando el juego de, ¿cómo se llama?, también ese otro elemento. Es decir, yo en un momento la semana pasada dije, bueno, aquí volvimos al CODE. Eso por un lado. Y por el otro lado, el posicionamiento del Partido Comunista, fiel a su presidenta, como en otro momento también fiel a su presidente, entonces institucional y demás. Entonces empiezan a ver todos estos elementos en juego, pero a mí me pareció que aquí, y la soledad del presidente. La soledad, bueno, en este caso yo creo que más que soledad es una ausencia total. Yo creo que también hay un elemento real de eso. Es decir, que se desapareció del mapa. Es decir, estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo con los camioneros, y la presidenta de la República ¿Qué podía hacer la presidenta de la República? ¿Perdón? ¿Qué podía hacer? ¿Cadena nacional?
salir ella dando declaración y no el ministro del Interior. No, pero ella después fue... la presidenta salió al día siguiente hablándole a unos niños y diciendo que, ¿cómo se llama?, que en realidad éramos todos unos niños. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas del jardín infantil? Es decir, esas son las declaraciones. La presidenta sale en los momentos más inadecuados y no cumple una función que uno normalmente... Sí. Yo creo que esa crítica es válida. Pero a mí lo que me llama la atención es particularmente los off the records que provienen de la moneda. Me parece que eso es muy complicado para un gobierno cuando esto está ocurriendo. Y dos, los medios, cómo lo recepcionan. Yo creo que ahí debería existir un poquito más de filtro. Encuentro que otras personas han sostenido que no, y que debía ser, ¿cómo se llama?, acoger esto. Perdón, me perdí un poco. No, yo creo que, ¿cómo se llama?, de cuando se hace mucho eco de divisiones que provienen del interior de un gobierno, que independientemente de su incompetencia, parece tener una cierta división, pero surgen noticias que son citadas en off the record y nadie se hace responsable. Y a mí me parece que eso es grave, no solamente de dónde proviene, en este caso de la moneda. ¿Estás pensando en alguna en particular tú ahora, que te llamó la atención especialmente? Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama?, con respecto al comportamiento de la presidenta. Tú estás dando el artículo de la nota del Mostrador. Sí. Del Salud. Sí. Me parece que eso es ahora, en cuanto a la salud y en cuanto a otros comportamientos que ella pueda tener, ¿cómo se llama? Que me parece que eso es gravísimo. Que gente es decir, esto lo hemos visto en las redes sociales. La gente, ¿cómo se llama?, de que desde las redes sociales, a través de anónimos, puedan expresar o decir algo y generar un efecto manada. Me parece que es muy complicado. Además son cuestiones que apuntan a destruir específicamente a la persona. Así es. No dicen enteramente respecto de la cosa política, sino que de la desautorización total de ese ser humano. Así es. Ahora, en esa nota yo no las razones por las cuales uno puede objetar este gobierno, e incluso la señora Bachelet, no requieren de ese tipo de golpe debajo del cinturón. Ahora, lo que dice la nota no solo tiene que ver con versiones internas. Hay una parte importante de esa nota que habla de que aquí fue un empresario que fue a la gira en Europa, más aún, que habría... Ya, pero eso no es el gobierno. O sea, no, pero quiero decir que Sí, pero ¿cómo se llama ese señor? No sabemos. Ese es el punto, ¿entiendes? Ese es el punto. Periodísticamente hablando. Que salga diciendo, como se llama, que quien lo vio y lo dijo. Pero además, mira, es que si la canallá en eso es tan clara que uno puede poner tantos ejemplos. No, pero es importante decirlo. Sí, totalmente. Yo conozco a empresarios ultra importantes y ultra influyentes y ultra inteligentes que son curados. Podría, el día de mañana, tú si quisieras atacar una opinión política de ese empresario, ponte tú dirías eso. ¿Tiene algo que ver con la... No tiene que ver. O sea, eso es una demolición de la autoridad. Es como sacarte del juego, es dejarte fuera de este concurso. Descalificarte. Que es una cuestión muy canalla. O sea, eso es que, ¿cómo se llama? De que además que se presta para todo tipo, ¿cómo se llama? De ambigüedades. Además la fuente... Porque no sabemos. Y además que las personas... Es decir, si vamos a hacer críticas ad hominem, yo soy partidario a veces a hacer críticas ad hominem. La historia, a diferencia de la sociología y de la filosofía, es ad hominem. Pero también el que hace la crítica tiene que ser ad hominem también. Tiene que decir su nombre y apellido. Porque entonces aquí es un fantasma. Es distinto que mi hermano gemelo que me odia diga algo, porque no tengo hermano gemelo, pero que lo diga alguien que me quiere mucho, pero que, ¿me entiendes? Muy distinto si alguien tiene el mismo puesto que yo y dice que yo soy curado, o alguien y el periodista tiene que decirle al lector, no es por ética con el mundo, es porque el lector tiene que saber, esta fuente, se protegen, esta fuente lo dice el secreto profesional. Pero si ustedes piensan en yo he tenido, por ejemplo, hay un caso de una persona que me dio una información para el libro que está por salir, y cómo se llama, y me da esta información frente a una cantidad de otras personas. Pasan los años y yo recurro a esta persona y le hago ver y le digo, mira, esto es lo que tú dijiste, lo puedo reproducir o no.
Y me contesta, no, Alfredo, lo siento mucho porque es secreto profesional. Y yo le digo, pero ¿cómo es secreto profesional si tú fuiste el que lo divulgaste en todas esas, en esa reunión social? Era abogado. Era abogado, exactamente. Y entonces a mí me pareció que esto era inaceptable. Pero espérate, pero además hay un yo por supuesto que no puse el incidente, pero sí cuento el escenario, porque esto ocurre todo el tiempo. Pero mira, hay otra cosa que tú estás diciendo que yo creo que es bien importante y bien precisa en esto, que funciona en la historia, puede funcionar en el periodismo, y que tiene que ver con el hecho. O sea, por ejemplo, si yo oculto una fuente porque para protegerla por determinada cosa respecto a un testimonio que es, ese día Alfredo Jocelyn Holt estaba tomando cerveza con Claudia Álamo en tal boliche, yo estoy constatando un hecho que otro me podría incluso decir, no, compadre, es mentira, porque es una situación puntual. Si yo digo, según fuentes dicen, Alfredo Jocelyn Holt anda por todos lados tomando cerveza en la cuestión, eso es otra cosa, porque eso además vestido, pero además entra en una cosa que no la puedes discutir, ¿no? Que no puede venir otro que diga no es verdad, que no puede venir otro que diga sí, efectivamente. Pero tiene una insinuación. No, pero además este batido viene con la carcasa de este batido. Habla de que en el fondo acá se instala un Estado Mayor, porque aquí hay una persona que no está en condiciones de seguir gobernando. ¿Por qué? Pero todos dicen que no es verdad. Pero no se dice quién es el Estado Mayor. No, el Estado Mayor. Y eso se dice, pero en realidad no. Ella sigue teniendo muy buena... Y con el discurso también de que como no podría llegar a gobernar, ella va a renunciar y va a llegar a Ricardo Lagos milagrosamente. Cosa que da vuelta. Todo esto da vuelta en toda la esfera. El problema es que yo no estudié periodismo, pero algo sé del tema. La Claudia estudió. Pero en Argentina. Eso habla muy bien de la clase. Es muy buen periodismo. Quiero decir que la protección de las fuentes no es un dogma de fe, es algo que tiene que ir con sentido común. Si yo a una fuente le voy a joder la vida contando algo, porque es su trabajo, digamos, si alguien trabaja en el impuesto interno y me da una información y yo si doy su nombre lo jodo, evidentemente protejo la fuente, pero proteger la fuente por proteger la fuente como una especie de dogma de fe es bien cuestionable. Al revés, un periodista tiene que decirle esto viene de ahí porque así lo puedo creer o no. Claro, hay que recordar que incluso aquí las fuentes son múltiples, porque no tiene la garganta profunda del Watergate. Sí. Es un caso interesante porque si bien no tiene nombre y apellido, supimos hace tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, quién era este personaje. Pero era una sola fuente. Que entregaba información, no entregaba información y era bastante insistente y se sabía que era una sola información. Eran datos duros. Pero aquí es un coro. Un coro de gente que dice cosas que es la sinfonía número 9 de cómo se llama. Eso es bien importante porque las fuentes de hecho se siguen tapando y se validan por sus aciertos o por la calidad de la información. Se genera confiabilidad en esa fuente. Claro. Y el periodista la puede cuidar justamente porque ha comprobado y constatado que que es confiable. Entonces, lo que te dice está más o menos demostrado. Pero estas cuestiones así como... resumida cuenta, el periodista tiene que esconder la fuente cuando no le queda más remedio que hacerlo, cuando tiene que sopesar la información es suficientemente importante como para que yo pero no es lo ideal, no es, oye, yo voy a ser periodista y voy a esconder fuentes, o sea, debería ser una especie de caso de emergencia, no como una especie de costumbre, digamos, como una normalidad. Así es. Lo otro, ¿cómo se llama? Con respecto al estado de salud de los presidentes de la República, y se ha planteado también esto con respecto a la presidenta Bachelet. Esto también es sumamente delicado, porque la verdad de las cosas es de que no hay ningún gobierno de que va a dar ningún parte, a menos que se produzca una situación en que veamos la camilla entrando y está siendo televisada, o que se desmayó. ¿Se acuerdan cuando Bush, ¿cómo se llama? Se desmayó, creo que algo muy evidente. O el padre, un Bush padre que vomitó en una situación. Bueno, pues evidentemente que ahí no queda otra, de hecho siempre se dice una comida de Estado incluso. Y se preguntan cómo hacen los presidentes para no enfermarse. Tienen sus médicos de cabecera, viajan con sus médicos de cabecera. Con Frey supimos cuando tuvo una intervención quirúrgica, ¿te acuerdas? Pero que fue como muy leve. Claro. Leve y como muy sorpresiva. Pero en el resto,
Pero ha pasado muchas veces. El estado, qué sé yo, del presidente Wilson, que como se llama, que para todo estos efectos dejó de gobernar en un determinado momento. Su señora en parte gobernaba. Y hay casos, al revés, a los que se mantiene en la aparentemente vivo o muerto. Sí, claro. Porque tú necesitas... el caso de Mitterrand, ¿cómo se llama? Que estuvo con un cáncer. Chávez, durante mucho rato se discutía. Exactamente. Bueno, Roosevelt nunca se sabía, se supo después que era que tenía problemas con la no, se sabía. Se mostraba, exactamente. Pero ¿cómo se llama? El tema de la salud y el tema de la vida afectiva de los jefes de Estado se les ha respetado eso, en parte porque se puede prestar para todo tipo. Es decir, empieza uno a dar informaciones sobre una dimensión u otra y no es parable. Ahora, ¿cuándo cambió esto? Es decir, es una cosa que tú dices, pero en realidad la persona tiene un problema, como se llama, el colon, y de repente dicen, bueno, no, en realidad el problema es psicológico. Pero esto cambió, Alfredo Joslin-Holt, la pregunta es ¿cuánto cambió? Porque en el caso argentino uno puede ver los historiales de los presidentes afectivamente. Bueno, Menem además hizo de eso con su Ferrari rojo, su noviazgo con modelo. Bueno, se presta para eso. Pero en el caso chileno, exhibicionismo de parte. En el caso chileno eso ha sido muy, y yo diría muy prudente. Bueno, Michelle Bachelet, yo sé que tenemos que ir cerrando, en su primer gobierno habló de femicidio político. Las críticas que recibía del mundo masculino hicieron que ella hiciera esta frase que, bueno, hay gente que consideró que se victimizaba, otros que tenía razón. Sí, a mí me parece que se victimizaba. Ok, da lo mismo, es el análisis. Pero ella lo dijo públicamente. Cuando entra Piñera al gobierno, y lo hemos hablado acá también, se hizo una sección en un medio muy relevante sobre el Piñericosas. También Sebastián Piñera no puso la categoría de la presidencia de la República como la vestía Lagos. Y también no se tuvo con él el respeto que se tenía normalmente. O sea, hay que reconocer que se fue bastante cruel, además con un defecto. Yo creo que ese es el físico. tema. Cómo ha cambiado también. Los tics, una persona en situación de tic. Los bracitos cortos. Oye, tenemos que terminar, nos dice Claudio. Un imitador demasiado bueno, además. Sí. 9:06 de la mañana. Alfredo Joslin-Holt, muchas gracias. Gracias a ti. Buen día. 29 grados para este día. Dicen que vamos a tener temperaturas altas toda esta semana. Quizás después lluvia. Está caliente la cosa. Sí. Chau. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:07. Sea parte de la quinta versión del encuentro profesional de la industria alimentaria más importante del país, Espacio Food and Service 2015.